Buenos días, soy el profesor Esteban y hoy es un día miércoles 25 de enero del año gregoriano 2023. Ya este es nuestra clase número 2 de literatura hispanoamericana y la dedicaremos a una autora, Elena Garro, que es mexicana, así como la semana pasada vimos un mexicano, Juan Rulfo, que yo les comenté, vimos un cuento de un pueblo lubina que parecía más un cementerio que un pueblo, pero yo les comenté de la gran obra de Juan Rulfo, que es Pedro Páramo, que una persona va en busca de su padre y va a un lugar en que están todos muertos, y hasta él mismo muere, ¿no? Da la impresión que cuando va ya está más muerto que vivo, ¿no? Pero muere cuando está ahí en este pueblo y lo entierran y habla con los muertos y aparecen los muertos y todos son los muertos, ¿no? Elena Garro también trabaja por ahí, también es mexicana. Los mexicanos en sí tienen toda una tradición, una creencia muy particular en cómo se relacionan con los muertos, ¿no? Pero en literatura aparece ya esta ola de literatura que podemos llamar fantástico, o el inicio de lo que sería la literatura aquí en América Hispánica, que trabaja con el realismo mágico, otro nombre que le podamos dar, que tiene como obra principal y la más conocida es Cien años de soledad, pero hay vestigios, claro, sin duda en Juan Rulfo y aquí en Elena Garro. Tiene la obra así más conocida de Elena Garro es ¿cómo es? Memoria del porvenir, Memoria del porvenir, y que es la obra también que es más conocida, pero la publicó después. Vamos a trabajar aquí una pieza de teatro, que es Un hogar sólido, que está en el primer libro que ella publicó, y que esa pieza de teatro, que es de un acto solamente, es corto, se lee en media hora, es cortita, pero es bien significativa, y ahí ya muestra características, y también trabaja el tema de la muerte, que después se va desarrollando, y lo vemos también en otras obras de ella. Yo la conocí a Elena Garro primero como cuentista, ¿no? Yo trabajo con textos cortos, la conocí como cuentista, tiene varios textos, fácil de encontrar en internet, están, y ella empieza a escribir cuentos. Su relación con la literatura es un poco más complicada, ¿no? Tuvo un marido machista que no la dejaba escribir, no la dejó estudiar. O sea, se conocieron en la universidad, pero cuando se casaron no podía seguir estudiando, ¿no? Y en fin, tuvo problemas con el marido, después tuvo problemas también por sus posicionamientos políticos. Ahí empezó, ya que no podía trabajar con literatura, empezó a trabajar con periodismo, y ahí fue muy marcante una vez que era para denunciar los malos tratos a mujeres en la prisión. Ella entró como prisionera en una cárcel, y ahí vivenció eso, y bueno, y tenía creo que fue su abuelo, alguien que la sacó de allá, pero él escribió, hizo relatos de eso, y eso provocó, por ejemplo, que era la directora de la cárcel, la sacaron, ¿no? Porque realmente había mucho, y no solo ella, o sea, otras personas también cometían abusos. Entonces ella denunciaba en 68 problemas políticos también en México. Ella denunció
y denunció una cosa que todos sabían, o sea, que había gente así de intelectuales que se aprovechaban de su posición para incitar jóvenes a ciertos actos, ¿no? Y ella lo denunció. Y claro, y después tuvo que salir del país. Vivió en varios lugares, ¿no? Aquí el texto que les muestro de un sitio que se llama, creo que es mexicano. Yo busco así los autores, generalmente busco material de dónde son. Entonces, si son argentinos, busco en bibliotecas argentinas, en universidades argentinas, en sitios de internet argentinos. Ahora estamos con México, ¿eh? Entonces ahí busco de México, ¿eh? Y bueno, ahí dije que ella vivió en 86, tomo nota, ¿no? Vivió en 86 lugares distintos durante su vida. ¿Ya? Eso está, yo le estoy poniendo esta imagen mucho más por el dibujo que interesante, ¿no? Hay fotografías, claro, ¿no? Pero es un dibujo de ella que me pareció más interesante, ya que estamos trabajando con literatura, con arte. No, la fotografía también es arte, ¿no? Pero el dibujo también tiene sus características. Y aquí la está tan jovencita, ¿no? Vivió mucho tiempo, ¿no? Vivió más de 80 años, creo. Y aquí viene su novela, Los Recuerdos del Porvenir, fue publicada en 1963, ¿eh? Y ganó premio, ¿no? Pero esta obra de teatro fue antes, en la década anterior, la década de 50. Y que lo que ocurrió fue publicada en la revista Sur. Yo ya les hablé de la revista Sur. Vimos Silvino Campos, yo le dije que ella escribía en la revista Sur, que era dirigida por su hermana, y era una revista que todos publicaban, Gabriela Mistral, chilena, publicaba, y ellos publicaban de otros países también, Argentina, pero también de otros países, y publicaron en la revista Sur esta obra. Entonces yo conocí, como obra de teatro, la primera que conocí fue esa, que les muestro el libro, este libro de Herencia de mi padre, y aquí está la página 89, un hogar sólido. Busqué en internet, vi que claro, en otra versión, esta aquí la venden por internet, la entregan aquí en Brasil, y es una edición de 2006. La que yo tengo es del siglo pasado, como les digo, era de mi padre. Bueno, y aquí son en este libro, Antología de la Literatura Fantástica, en que es organizada por Jorge Luis Borges, que lo vamos a ver, lo deben de conocer, pero la próxima semana vamos a trabajar en una obra de él. Adolfo Bioy Casares, que también un escritor contemporáneo, eran todos amigos conocidos, y Silvino Campos, que también fue casada con Adolfo, pero no tuvo el maltrato que sufrió Elena Garro por parte de su marido, que también era escritor. Y bueno, entonces esa es la obra que yo tengo, en la que ella está viejita, pero está también en internet, ¿ya? Yo les indiqué de un sitio en internet que se llama, aquí al inicio, que se llama Ciudad Seba. Ya les he indicado otros textos de ahí, es de referencia, o sea, yo lo uso, y transcribe textos, aquí texto completo, ¿ya? Y dale edición. Entonces, por ejemplo, este aquí al final dice de dónde lo saca, y lo saca exactamente del libro que yo tengo, ¿ya? De Antología de la Literatura Fantástica, ¿ya? De Borges, Ocampo y Casares, ¿ya? La edición de ellos de 1977. ¿Ya? Aquí, y tiene la opción más teatro de Elena Garro, o sea, tienen otros textos también de ella, ¿ya? Entonces, ¿cómo fue publicada esta obra? En la revista Sur, creo que por eso fue, ya la conocían,
y publicaron como cuento fantástico esta pieza de teatro en un acto. ¿Ya? Pero cuando fue publicada, ella ya había escrito esta obra, esta novela la más conocida de ella, ¿no? Memoria del Porvenir, ¿no? Y que está aquí en la página que vende, creo que coloca, no sé, en alguna parte vi que hacía la reseña y decía, bueno, aquí, que aquí al final, su novela más, Los Recuerdos del Porvenir, publicada en el 63, ¿ya? Como este libro fue de 65, la primera edición fue, déjame verificar aquí, pero es de 65, la primera edición fue de 65, 1965, ¿no? Entonces ya la conocían y conocían ese texto que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Yo les indiqué un sitio que de la se llama Enciclopedia de la Literatura en México. Interesante eso, en México, ¿no? Porque literatura en México, o sea, pueden incluyen obras extranjeras traducidas al español y que llegaron a México, ¿no? Y bueno, habla sobre la autora, ¿eh? Y de esta autora, Elena Gajo, pueden buscar ahí un poco la biografía, es confiable, ¿eh? Y habla de varias obras de ella, ¿eh? Una de esas obras es Un Hogar Sólido, viene esa introducción, después vienen artículos, ¿no? La joven promesa de la literatura, la desolación del tiempo, el feminismo, lo femenino, el lirismo y la memoria. Eso todo referente a la obra que estamos tratando hoy. La muerte como un estado cíclico. Hay un tiempo que eso de cíclico les encantaba y todo era cíclico y el tiempo era cíclico. No siempre es así, tenemos que tomar cuidado, pero bueno, corresponde a un momento en que sí, se buscaba siempre el tiempo cíclico, ¿no? Pero les advierto que a veces es mucho más moda, ¿no? Como todos hablan de tiempo cíclico, entonces vamos a hablar del tiempo cíclico. Tenemos que tomar cuidado si realmente hay un tiempo cíclico ahí. Yo particularmente no lo veo, ¿no? Pero en otras obras sí puede ser, pero no en todas, ¿no? El universo poético, la renovación teatral de Elena Gajo, que esa es una de las cosas que nos interesa a nosotros, así como lo otro, la crítica y recepción, ¿no? Cómo fue recibida esa obra, muy bien recibida, después que la publicó, ¿no? Primero la llevaron a escena, ¿no? Fue presentada y al año siguiente que la publicó, ¿no? Y publicó en un libro que tenía otras obras también de ella, ¿no? Bien. Y bueno, y esa renovación que habla aquí del teatro de Elena Gajo, porque digamos así que todavía estaba, esa década de 50, ¿no? Pero todavía estaban, existían, por lo menos en México, ¿no? Estaban todavía muy presente lo que es llamado en literatura costumbrismo, ¿no? Costumbrismo que saben que en España, ¿no? Se pasa, pero es del siglo XIX, ¿no? Llega al siglo XX, claro, no es porque cambia la manera de contar, cambio de siglo que tenemos que cambiar, no, pero igual, o sea, ya todavía hacía referencia digamos así, a un teatro que ya tenía mucho tiempo. El teatro fue cambiando, ¿no? Con Anton Chekhov, por ejemplo, ¿no? Y principalmente con la cuestión de la puesta en escena. El director de escena gana mucho prestigio a partir, así final del siglo XIX, eso en Europa, ¿no? Inicia el siglo XX y bueno, y se preocupan con una cosa que no había, por ejemplo. O sea, si leemos la poética de Aristóteles, que habla de la tragedia, específicamente de la tragedia, poco habla de la puesta en escena. Si vamos a Lope de Vega,
Ustedes deben de haber estudiado, quien estudia con literatura española o en lengua española, Lope de Vega para el Siglo de Oro, para las comedias del Siglo de Oro, las comedias de Corrales. También poco habla sobre la puesta en escena. Pero al final del siglo XIX, inicio del XX, ya empieza a haber toda una preocupación, también con la puesta en escena. Y nosotros vemos, por ejemplo, aquí en esta obra del Lenagajo, que ya también tiene una preocupación también con, que son esas notas, las didascalias, que son las notas que les pasa, están dentro del texto, pero son orientaciones para la puesta en escena y no son los diálogos de los personajes. Bueno, entonces, quien se interese puede buscar más material por aquí en esta página. Bueno, hay otras también, y les repito, hay otras obras de ella, principalmente cuentos. Tiene un cuento, La culpa, que está en la semana, el libro se llama Semana de Colores. Un libro así, es un libro que tiene varios cuentos, y el cuento Semana de Colores tiene uno que tiene el mismo nombre, bien complejo, uno lo lee y de qué está hablando aquí. Son los días de la semana, los personajes son días de la semana y tienen características, tienen color, y bueno, y se repiten. Estamos a 3 días que es el lunes. No cambiaba el día, así se repetía el lunes. Bueno, dentro de esta propuesta de lo fantástico, que ella presenta. Y bueno, yo no sé si están todos, pero hay muchos, yo he leído varios, están en internet. Incluso aquí, en esta misma página, tiene una parte que, así como está de un hogar sólido, hay unos estudios sobre la Semana de Colores, ¿ya? Entonces, si les gusta ese tipo de narrativa, ¿ya? Aquí está el material relacionado. Los recuerdos del porvenir, que es la novela más conocida, Los perros, Felipe Ángel, y aquí está la Semana de Colores, cuentos del libro, habla del libro, pero dentro de ahí hay algunos artículos y que hablan del propio cuento, para que entiendan un poco, porque a veces, como son propuestas nuevas, uno lee y no entiende, la primera vez no entiende. O sea, ya debo haber dicho que la primera vez que leí El Doble, inicio del siglo XIX, ¿y de qué está pasando aquí? Yo no lograba, no sabía lo que era. Eso antes de estudiar literatura, Entonces no entendía. Y bueno, y hablé con una amiga profesora de literatura y me dijo, no, y se llamaba El Doble. Y a partir de ahora es un clásico del doble, y ahí aparece, Borges también tiene un cuento, un doble del mismo. Y aquí, que hay una parte que habla, enlaces. Enlaces te manda para otros lugares, biografía te manda también para la biografía que hay, y ese enlace te manda para artículos que hay publicados en internet. Yo les indiqué uno que está en Cervantes virtual, pero para que tengan una idea, no es de los mejores textos, pero sí nos da una idea sobre lo que pasa en esta obra, y llama la atención. ¿Qué pasa aquí? Llama la atención para algunas cosas que encontramos en esta obra. Entonces, esas cosas que son informativas, tenemos que conocerlas. Algunas cosas yo las dije, otras no quiero acordarme, como decía el narrador del Quijote, pero eso ustedes lo encuentran, ¿ya? Y si quieren hacer un trabajo más, no el nuestro aquí no solo esta obra, pero si quieren después hacer una investigación sobre la obra, y quieren hablar un poco de la autora, tienen que hablar, y eso está en internet. Les repito, busquen fuentes así más confiables, como esta enciclopedia. Wikipedia
no es referencia, ¿ya? Pero sí, en Wikipedia está también enlaces externos y ahí a veces te manda a lugares que son confiables, una biblioteca, un artículo científico, ¿no? Una revista científica, ¿no? Entonces por ahí puedes llegar a fuentes confiables, ¿no? Pero en sí no podemos tomar como guía Wikipedia, ¿ya? Lo que nos interesa aquí es la obra y entender, o sea, toda obra, ¿no? Toda obra que nosotros estudiamos, tenemos que saber por qué estamos estudiando esta obra, ¿no? ¿Por qué estudiar un hogar sólido? ¿No? Esa es la primera pregunta. Bueno, tiene un contexto, ¿ya? Literatura, nosotros trabajamos en literatura hispanoamericana, entonces está en el contexto de literatura hispanoamericana, la década de 50, específicamente en México. Y ese contexto, México, es un contexto que está presente en la obra. Y México tiene una particularidad o varias particularidades, que hizo parte del Imperio Español, pero después tuvo siglo XIX, que se constituye como México tiene problemas serios, bueno, todos hemos tenido problemas serios, pero por ejemplo que venden, no sé, la mitad del país, ¿no? se la venden mismo en Estados Unidos. ¿Dónde está ese dinero? No sé. Y tienen conflictos con Francia, de ahí que viene, Napoleón III, que viene, surge de América Latina, que habla, que Francia quería dominar México y después de México el resto para abajo, del continente. Y tiene una revolución, ¿no? El texto que yo les indico que está en Cervantes Virtual hace esas referencias con los periodos históricos, porque cada personaje, como van a ver cuando lean, el vestuario caracteriza, entre otras cosas, un momento histórico, y también los nombres, hay nombres que son históricos, el de mamá Jesucita, claro, está haciendo referencia a Jesús, sí, pero a la religión católica, ¿no? Que está ahí presente. Vicente Mejía, también son dos nombres que hacen parte de la historia mexicana, ¿ya? Entonces existen estas referencias. Aquí nosotros no vamos a estudiar, no vamos a hacer un análisis de la obra. Estamos más preocupados en leer, entender y destacar, eso sí, destacar las principales ideas. Y son esas ideas nuevas, que justifican por qué estamos leyendo esta obra. Entonces está en un contexto mexicano, entonces, y tanto trae cosas, porque si ustedes ven, mamá Jesucita tiene 80 años. Si esto fue escrito en la década de 50, o sea, esa personaje nació el siglo anterior, el siglo XIX. También la niña, hay una niña que creo que la hermana, pero muere con 5 años, entonces la llaman de tía, que es la Catalina. Cuando están en las representaciones, hay varias representaciones en YouTube, ahí la ven, es una niña, siempre con una niña y habla como niña, pero es la más antigua y la primera que murió, fue la primera que murió, y entonces supuestamente el siglo anterior, y ahí claro, ahí trae también las características de esa época, y eso crea también unos intencionalmente, claro, este extrañamiento, ¿no? Es extraño esto de la tía abuela, la primera que murió, o sea, la más antigua, solo tiene 5 años y habla como niña, entonces, ¿cuál es la idea de muerte que está aquí en esta obra?